En este mundo vertiginoso, saturado de estímulos y expectativas externas, es fácil perder de vista la brújula interna que nos guía hacia una vida plena y virtuosa. A menudo, sin siquiera darnos cuenta, adoptamos hábitos insidiosos que, como silenciosos saboteadores, erosionan nuestra fortaleza mental, nublan nuestro juicio y nos alejan de la paz interior que tanto anhelamos. Durante los próximos minutos, descorreremos el velo sobre 7 de estos hábitos perniciosos, examinándolos a través de la lente aguda y perspicaz del estoicismo. Esta antigua filosofía, practicada por emperadores como Marco Aurelio y esclavos sabios como Epicteto, nos ofrece un mapa invaluable para navegar las complejidades de la existencia con ecuanimidad y resiliencia. Prepárense para cuestionar algunas de sus propias creencias, para confrontar esas pequeñas costumbres que quizás hayan pasado desapercibidas pero que, en última instancia, están moldeando su experiencia del mundo y su capacidad para florecer. No se trata de juicios severos, sino de una invitación amable a la introspección, a la autoobservación honesta y al deseo genuino de cultivar una vida más auténtica y libre de las ataduras de la debilidad. ¿Alguna vez se han sentido como hojas a merced del viento, arrastrados por las opiniones ajenas? ¿O quizás han experimentado esa punzada de ansiedad ante la idea de perder aquello que consideran valioso? ¿Se han encontrado evitando activamente los desafíos, buscando siempre el camino de menor resistencia? Si alguna de estas preguntas resuena en su interior, entonces están en el lugar correcto. A lo largo de esta exploración, no solo identificaremos estos 7 hábitos debilitantes, sino que también comenzaremos a vislumbrar las alternativas que el estoicismo nos propone. No se trata de una transformación instantánea, sino de un camino gradual, paso a paso, hacia una mayor fortaleza interior, una serenidad inquebrantable y una libertad genuina. Si estás listo para no debilitar tu ser y sentirte más fuerte que nunca, con el poder del estoicismo, entonces ve hasta los comentarios y escribe. Mi mente es fuerte y ya no me siente débil. Escríbelo ahora, y comienza tu crecimiento con el estoicismo. Empecemos. Aquí te menciono 7 hábitos que te debilitan. Hábito 1. La búsqueda incesante de aprobación externa. Iniciamos nuestro camino con un hábito tan arraigado en la naturaleza humana, la necesidad de validación externa. Buscamos constantemente la aprobación de los demás, sus elogios, sus me gusta. El estoicismo nos confronta directamente con esta dependencia. Epicteto nos recordaba que no está en nuestro poder lo que otros piensen de nosotros. Atar nuestra paz interior a la opinión ajena es construir un castillo de arena susceptible a la menor ola de crítica o indiferencia. Los estoicos nos invitan a enfocarnos en nuestro propio juicio, en la coherencia con nuestros valores. La verdadera valía reside en la virtud, en la rectitud de nuestras acciones, no en el aplauso efímero de la multitud. Buscar la aprobación externa nos convierte en esclavos de las expectativas ajenas, diluyendo nuestra autenticidad y debilitando nuestra capacidad de tomar decisiones firmes basadas en nuestra propia conciencia. Este anhelo constante de validación ajena es una trampa psicológica que nos acecha a casi todos en algún momento de nuestras vidas. Desde la infancia, el condicionamiento social nos empuja a buscar la palmadita en la espalda, la mirada de aprobación que nos dice que somos valiosos, que estamos haciendo las cosas bien. Aprendemos a medir nuestro valor en función de las reacciones de los demás, las sonrisas, los aplausos, incluso los me gusta virtuales en la pantalla de un dispositivo. Sin embargo, la filosofía estoica nos presenta una perspectiva radicalmente diferente. Epicteto, con su sabiduría pragmática, nos confronta directamente con esta dependencia. Nos recuerda que nuestro reino de influencia es limitado. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros juicios internos están bajo nuestro control. Pero las opiniones de los demás, sus elogios o sus críticas, residen fuera de esta esfera. Atar nuestra sensación de bienestar, nuestra paz interior, a algo que escapa por completo a nuestro dominio es, en esencia, construir nuestra casa sobre arena movediza. Tarde o temprano, la marea de la opinión ajena cambiará, y con ella, nuestra frágil sensación de valía se desmoronará. Para complacer a los demás, para obtener esa aprobación tan anhelada, a menudo nos vemos empujados a adoptar máscaras. Nos convertimos en actores en un teatro donde el guión lo escriben las expectativas ajenas. Suprimimos nuestras verdaderas opiniones por temor a la confrontación o al rechazo.
Ocultamos nuestras imperfecciones, esas peculiaridades que nos hacen únicos, por miedo a no encajar en el molde de lo aceptable. Nos esforzamos por cumplir con ideales impuestos externamente, sacrificando nuestra autenticidad en el altar de la popularidad. Esta constante representación, esta necesidad de estar siempre en escena, agota nuestra energía vital. Nos desconecta de nuestro yo auténtico, generando una sensación subyacente de vacío e insatisfacción, incluso cuando logramos obtener la aprobación que buscábamos. En el fondo, sabemos que ese reconocimiento no va dirigido a la persona que realmente somos. Séneca, con su elocuencia penetrante, nos advierte sobre el peligro de vivir según los dictados de la multitud. Nada nos causa más daño, escribe, que vivir según los rumores, creyendo que lo mejor es lo que la mayoría aprueba. Al buscar la validación en el consenso, corremos el riesgo de diluir nuestra individualidad, de perder el contacto con nuestros propios valores y principios fundamentales. Nos convertimos en meros reflejos de las tendencias pasajeras, en ecos de las opiniones dominantes, en lugar de cultivar nuestra propia voz interior y vivir en coherencia con ella. La perspectiva estoica nos ofrece una alternativa liberadora: dirigir nuestra atención y nuestra energía hacia el único ámbito sobre el que tenemos control absoluto, nuestro propio carácter, nuestra propia virtud. Para un estoico, la verdadera medida de una vida bien vivida no se encuentra en los aplausos efímeros de la multitud, sino en la rectitud de nuestras acciones, en nuestra capacidad para actuar con justicia, valentía, templanza y sabiduría. Esta es la única aprobación que verdaderamente importa, la sanción de nuestra propia conciencia, el juicio de nuestro propio intelecto iluminado por la razón. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, ese diario íntimo de un emperador filósofo, se recordaba constantemente la importancia de actuar con integridad, con bondad y con justicia, independientemente de la respuesta que recibiera del mundo exterior. Él comprendía la naturaleza fugaz de la fama y la inconsistencia de la opinión pública. El elogio y la crítica son como el viento, vienen y van, sin alterar la esencia de lo que somos y estamos firmemente arraigados en nuestros principios. Cuando nuestro objetivo primordial se convierte en cultivar la excelencia moral, en vivir de acuerdo con la virtud, nos liberamos de las cadenas invisibles de la dependencia de la aprobación externa. Ya no necesitamos la validación de los demás para sentirnos completos, porque nuestra valía emana de la solidez de nuestro propio carácter. Esto no implica un aislamiento misántropo o una indiferencia desdeñosa hacia los demás. Los estoicos valoraban profundamente las relaciones humanas y reconocían nuestra naturaleza social. Sin embargo, trazaban una línea clara entre la búsqueda saludable de conexión y el anhelo neurótico de aprobación. Podemos interactuar con los demás, buscar su compañía, ofrecer nuestra ayuda y compartir nuestras vidas, pero nuestra paz interior no debe estar condicionada por su juicio. Nuestra brújula moral debe estar calibrada por nuestros principios internos, por nuestra comprensión de lo que es bueno y correcto, no por el cambiante y a menudo impredecible clima de la opinión pública. Al centrarnos en la virtud, en hacer lo correcto por la simple razón de que es lo correcto, construimos una fortaleza interior que ninguna crítica puede derrumbar y ningún halago puede inflar desmedidamente. Las opiniones ajenas pueden fluctuar, las circunstancias externas pueden cambiar, pero nuestra integridad, nuestra coherencia interna, permanece inalterable. Esta es la verdadera fuente de una autoestima duradera y genuina, una que no puede ser arrebatada por las vicisitudes del destino ni por el volátil juicio de los demás. En última instancia, la búsqueda incesante de aprobación externa nos debilita porque nos ata a lo incontrolable, nos fuerza a la inautenticidad y nos desvía del verdadero camino hacia la plenitud, el cultivo de nuestra propia virtud. Liberarnos de esta necesidad imperiosa es un paso fundamental, aunque a menudo desafiante, hacia la serenidad, la autoconfianza y la auténtica fortaleza que el estoicismo nos invita a abrazar. Es el primer paso crucial en el camino hacia una vida gobernada por la razón y la virtud, en lugar de por la volátil y efímera opinión de los demás. Hábito 2. El apego desmedido a lo transitorio. Nuestro segundo hábito debilitante es el apego desmedido a las cosas que, por naturaleza, son impermanentes: la riqueza, la fama, la belleza física, incluso las relaciones. El estoicismo nos recuerda la naturaleza fugaz de todo lo material y terrenal. Marco Aurelio en sus Meditaciones nos insta a contemplar la brevedad de la vida y la constante transformación del universo.
Cuando depositamos nuestra felicidad en objetos o circunstancias que inevitablemente cambiarán o desaparecerán, nos exponemos al sufrimiento constante. El miedo a perderlos, la angustia cuando se desvanecen, nos paralizan y nos impiden disfrutar plenamente del presente. El estoico aprende a apreciar lo que tiene sin aferrarse, entendiendo que la verdadera posesión reside en la virtud y la fortaleza interior, bienes que nadie puede arrebatarnos. En el flujo constante de la existencia, donde todo nace, cambia y eventualmente desaparece, la naturaleza humana a menudo se aferra con tenacidad a lo efímero. Nos apegamos a posesiones materiales, a relaciones, a la juventud, a la salud, incluso a la fama y al reconocimiento. Creemos encontrar seguridad y felicidad en estas cosas, construyendo nuestra paz interior sobre cimientos inherentemente inestables. Sin embargo, el estoicismo nos confronta directamente con esta ilusión, recordándonos la naturaleza intrínsecamente fugaz de todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Consideremos por un momento la naturaleza de las posesiones materiales. Un coche nuevo, una casa lujosa, la última tecnología. Todos estos objetos son susceptibles al desgaste, a la obsolescencia, a la pérdida. Depositar nuestra felicidad en su posesión es abrirnos inevitablemente a la frustración cuando se deterioran, son robados o simplemente dejan de ser lo último. De manera similar, las relaciones, aunque profundamente valiosas, están sujetas a cambios, a la distancia, incluso a la pérdida inevitable. Aferrarnos con desesperación a una forma particular de una relación, resistiéndonos a su evolución natural, solo nos causa dolor. La juventud y la belleza física, tan valoradas por nuestra sociedad, son inherentemente transitorias. El tiempo inexorablemente las desvanece. Aferrarnos a una imagen idealizada de nosotros mismos en el pasado o luchar vanamente contra el proceso natural del envejecimiento solo nos genera angustia. Incluso la fama y el reconocimiento, esos espejismos brillantes que muchos persiguen, son volátiles y dependen completamente de la opinión cambiante de los demás. Hoy podemos ser aclamados, mañana olvidados. Marco Aurelio, en su sabiduría introspectiva, nos instaba constantemente a contemplar la naturaleza efímera de todo lo que nos rodea. Nos invitaba a recordar que todo es opinión y que incluso aquello que parece más sólido y permanente está en constante flujo. Reflexionar sobre la brevedad de la vida, sobre el ciclo incesante de nacimiento y muerte, no es una invitación al pesimismo, sino una llamada a la realidad. Reconocer la impermanencia nos libera del miedo a la pérdida y nos permite apreciar plenamente el presente, el único momento que realmente poseemos. El apego desmedido a lo transitorio surge de un deseo natural de seguridad y estabilidad en un universo inherentemente cambiante. Buscamos anclajes en lo externo porque tememos el vacío y la incertidumbre. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera seguridad no se encuentra en aferrarnos a lo que inevitablemente se irá, sino en cultivar una fortaleza interior inquebrantable, una resiliencia que nos permita navegar los cambios de la vida con ecuanimidad. Cuando nos apegamos demasiado a algo transitorio, nuestra felicidad se vuelve condicional. Depende de la presencia y la permanencia de ese objeto o esa persona. Esto nos hace vulnerables al sufrimiento cuando inevitablemente cambian o desaparecen. El miedo constante a la pérdida nos impide disfrutar plenamente del presente, tiñendo cada experiencia con la sombra de su eventual fin. Nos convertimos en esclavos de nuestras posesiones, de nuestras relaciones, de nuestra propia imagen, en lugar de ser dueños de nuestras propias emociones y reacciones. La perspectiva estoica no aboga por la indiferencia o la falta de aprecio. Podemos disfrutar de nuestras posesiones, valorar nuestras relaciones y cuidar de nuestra salud. La clave radica en no depositar nuestra felicidad fundamental en estas cosas transitorias. Debemos aprender a apreciarlas mientras las tengamos, reconociendo su naturaleza fugaz y estando preparados para dejarlas ir sin que nuestra paz interior se vea quebrantada. El estoico comprende que la verdadera posesión reside en la virtud, en la sabiduría, en la justicia, en la valentía y en la templanza. Estas cualidades internas son bienes que nadie puede arrebatarnos, que persisten a través de los cambios externos. Al enfocar nuestra energía en cultivar estas virtudes, construimos una fuente de felicidad y fortaleza que es independiente de las fluctuaciones del mundo exterior. En lugar de aferrarnos con desesperación a lo que se desvanece, el estoicismo nos invita a abrazar el cambio como una parte inherente de la naturaleza.
Así como las estaciones se suceden, así como el río fluye constantemente, la vida está en perpetuo movimiento. Resistirse a este flujo natural solo causa fricción y sufrimiento. Aprender a fluir con él, a adaptarnos a las nuevas circunstancias con flexibilidad y aceptación, es una señal de fortaleza interior. En resumen, el apego desmedido a lo transitorio nos debilita porque nos encadena a la impermanencia, nos hace vulnerables a la pérdida y nos impide encontrar una felicidad duradera. La sabiduría estoica nos libera de esta trampa al recordarnos la naturaleza fugaz de todo lo externo y al dirigir nuestra atención hacia el cultivo de la virtud, la única posesión verdaderamente inalienable. Al comprender y aceptar la naturaleza transitoria de la vida, podemos aprender a vivir con mayor plenitud en el presente, sin el temor constante de perder lo que inevitablemente cambiará. En la siguiente sección, exploraremos otro hábito sutil que mina nuestra fortaleza, la evitación del dolor y la dificultad. Hábito 3. La evitación del dolor y la dificultad. El tercer hábito que nos debilita es nuestra tendencia a evitar a toda costa el dolor, la incomodidad y los desafíos. La sociedad moderna nos vende la ilusión de una vida fácil y placentera. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el crecimiento y la fortaleza se forjan precisamente en la adversidad. Séneca nos decía que las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo al cuerpo. Evitar el sufrimiento nos priva de la oportunidad de desarrollar resiliencia, de aprender de nuestros errores y de descubrir nuestra propia capacidad para superar obstáculos. Al protegernos en exceso, nos volvemos frágiles e incapaces de afrontar los inevitables desafíos que la vida nos presenta. El estoico abraza la dificultad como una oportunidad para practicar la virtud, la paciencia y la fortaleza. En nuestra búsqueda inherente de comodidad y placer, a menudo desarrollamos una aversión instintiva al dolor, a la incomodidad y a cualquier forma de dificultad. La sociedad moderna, con su énfasis en la gratificación instantánea y la eliminación del esfuerzo, refuerza esta tendencia. Buscamos activamente evitar cualquier situación que nos cause malestar físico o emocional, construyendo vidas que, en apariencia, parecen diseñadas para minimizar cualquier roce con la adversidad. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, esta evitación constante es paradójicamente una de las mayores fuentes de debilidad. Consideremos las metáforas que a menudo utilizamos para describir el crecimiento y el fortalecimiento. Hablamos de forjar el carácter en el fuego de la adversidad, de endurecerse ante las pruebas, de superar obstáculos. Estas expresiones intuitivas reflejan una verdad profunda que el estoicismo abraza plenamente. Es a través del enfrentamiento con la dificultad, a través de la superación del dolor, que realmente crecemos y nos fortalecemos. Séneca, con su sabiduría penetrante, lo expresó de manera contundente: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo al cuerpo. Al igual que un músculo se desarrolla al ser sometido a resistencia, nuestra fortaleza mental y emocional se expande y se profundiza cuando enfrentamos desafíos y superamos obstáculos. Evitar constantemente cualquier forma de incomodidad nos priva de la oportunidad de desarrollar esta resiliencia esencial. Nos volvemos frágiles, susceptibles al menor contratiempo, incapaces de afrontar las inevitables dificultades que la vida inevitablemente nos presenta. La evitación del dolor y la dificultad puede manifestarse de muchas maneras sutiles. Podemos postergar tareas desafiantes, evitar conversaciones incómodas, refugiarnos en distracciones placenteras ante sentimientos negativos, o incluso evitar asumir riesgos por miedo al fracaso. Si bien estas estrategias pueden ofrecer un alivio momentáneo, a largo plazo nos impiden desarrollar las habilidades y la fortaleza necesarias para navegar las complejidades de la vida con confianza y entereza. El estoicismo no aboga por buscar activamente el sufrimiento por el sufrimiento mismo. No se trata de una filosofía masoquista. Más bien, nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el dolor y la dificultad. En lugar de verlos como enemigos a evitar a toda costa, nos anima a reconocerlos como oportunidades potenciales para el crecimiento y el aprendizaje. Cuando enfrentamos un desafío, ya sea físico, emocional o intelectual, se nos presenta la oportunidad de poner a prueba nuestra determinación, nuestra paciencia, nuestra capacidad de resolución de problemas. Cada vez que superamos una dificultad, fortalecemos nuestra autoconfianza y nuestra creencia en nuestra propia capacidad para afrontar futuros obstáculos.
La experiencia del dolor superado se convierte en un testimonio de nuestra resiliencia, un recordatorio tangible de nuestra propia fortaleza. Marco Aurelio nos recordaba constantemente la naturaleza de los obstáculos. A menudo son externos y no afectan directamente a nuestra capacidad de razonar y actuar con virtud. Una enfermedad puede causar dolor físico, pero no puede robarnos nuestra capacidad de mantener la calma y la dignidad. Una crítica puede ser hiriente, pero no puede obligarnos a reaccionar con ira o resentimiento. Al reconocer esta distinción entre lo externo y lo interno, podemos reducir el poder que el dolor y la dificultad tienen sobre nosotros. El estoico entiende que la vida inevitablemente traerá consigo momentos de incomodidad, de pérdida y de desafío. Intentar evitar estas experiencias por completo es una batalla perdida. En cambio, la sabiduría reside en prepararnos mentalmente para afrontarlas con ecuanimidad y fortaleza. Esto implica cultivar la aceptación de lo que no podemos controlar y enfocar nuestra energía en cómo respondemos a esas circunstancias. La evitación constante del dolor también puede llevarnos a una vida menos plena y significativa. Al evitar los desafíos, a menudo evitamos también las oportunidades de crecimiento personal, de descubrimiento y de logro. Las mayores recompensas en la vida a menudo vienen precedidas de esfuerzo y superación. Al protegernos demasiado, nos privamos de la posibilidad de experimentar la satisfacción profunda que proviene de vencer la adversidad y alcanzar nuestras metas a pesar de las dificultades. En resumen, la evitación del dolor y la dificultad nos debilita porque nos impide desarrollar resiliencia, nos priva de oportunidades de crecimiento y nos hace más vulnerables a los inevitables contratiempos de la vida. La filosofía estoica nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, a reconocer su potencial para el fortalecimiento y a prepararnos mentalmente para afrontar los desafíos con valentía y ecuanimidad. Al abrazar la dificultad como una parte inherente de la experiencia humana, nos equipamos con la fortaleza interior necesaria para vivir una vida más plena y significativa. En la siguiente sección, exploraremos cómo otro hábito común, la rumiación del pasado y la preocupación por el futuro, también mina nuestra paz interior. Hábito 4. La rumiación del pasado y la preocupación por el futuro. Nuestro cuarto hábito debilitante nos atrapa en dos trampas temporales: la rumiación constante sobre el pasado y la ansiedad paralizante por el futuro. El estoicismo nos ancla firmemente en el presente, el único momento sobre el que tenemos algún control. Como decía Horacio, aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana. Regodearnos en errores pasados genera culpa y arrepentimiento improductivos, mientras que preocuparnos por un futuro incierto nos roba la paz del presente. Ambas actitudes nos impiden actuar con claridad y eficacia en el aquí y ahora. El estoico aprende a aceptar el pasado como inmutable y a enfrentar el futuro con preparación y ecuanimidad, centrándose en vivir virtuosamente en el momento presente. La mente humana tiene una tendencia natural a vagar por los dominios del tiempo. Nos encontramos reviviendo una y otra vez errores pasados, sintiendo el aguijón del arrepentimiento, la vergüenza o la frustración. O, por otro lado, nos proyectamos hacia un futuro incierto, llenándonos de ansiedad, temor y especulaciones sobre lo que podría ser. Si bien la reflexión sobre el pasado puede ofrecer lecciones valiosas y la planificación del futuro puede ser prudente, cuando estas actividades se convierten en una obsesión constante, nos roban la riqueza y la vitalidad del presente. Consideremos la rumiación sobre el pasado. Nos aferramos a errores cometidos, a oportunidades perdidas, a palabras hirientes que se dijeron o se recibieron. Rebobinamos mentalmente escenas una y otra vez, buscando una manera de cambiarlas, de obtener un resultado diferente. Esta fijación en lo que ya no existe es una forma de autotortura mental. El pasado es inmutable, por mucho que lo analicemos, no podemos alterarlo. Quedarnos atrapados en sus redes solo genera culpa, resentimiento y una profunda sensación de impotencia, debilitando nuestra capacidad de actuar con claridad en el presente. De manera similar, la preocupación excesiva por el futuro nos paraliza con la ansiedad de lo desconocido. Nos imaginamos escenarios catastróficos, anticipamos posibles fracasos y nos llenamos de temor ante eventualidades que quizás nunca ocurran. Esta proyección constante hacia un futuro incierto nos roba la alegría del presente, nos impide disfrutar de lo que tenemos ahora y nos dificulta tomar decisiones racionales basadas en la realidad actual. Vivimos en un estado
estado de alerta constante, agotando nuestra energía mental en la preparación para peligros que a menudo son solo producto de nuestra imaginación. El estoicismo nos ofrece un antídoto poderoso contra estas dos formas de distracción temporal, un enfoque inquebrantable en el presente. Séneca, con su pragmatismo característico, nos urgía a vivir plenamente el día de hoy. El mañana, decía, no existe todavía. El ayer ya no existe. Solo el presente es nuestro. Esta insistencia en la primacía del presente no es una invitación a la irresponsabilidad o a la falta de planificación. Más bien, es un llamado a reconocer dónde reside nuestro poder real, en nuestras acciones y nuestras decisiones en este mismo instante. Cuando nos quedamos atrapados en el pasado o nos perdemos en el futuro, descuidamos el único momento sobre el que tenemos alguna influencia. El pasado ya se ha ido y el futuro aún no ha llegado. Nuestra capacidad de actuar, de aprender, de disfrutar, reside exclusivamente en el ahora. Al centrarnos en vivir virtuosamente en el presente, en cumplir con nuestros deberes, en ejercer nuestra razón y en apreciar lo que tenemos, construimos un presente sólido que, a su vez, moldea un futuro más prometedor y nos permite aceptar nuestro pasado con mayor ecuanimidad. Marco Aurelio, en sus reflexiones, se recordaba constantemente la brevedad de la vida y la importancia de aprovechar cada momento. Nos invitaba a actuar en el presente con justicia, diligencia y sinceridad, como si fuera el último. Esta perspectiva nos ayuda a priorizar lo que realmente importa y a evitar que la mente se disperse en lamentaciones inútiles o en ansiedades infundadas. El estoico reconoce que el pasado puede ofrecer lecciones valiosas y que la planificación para el futuro es una muestra de prudencia. Sin embargo, estas actividades deben ser funcionales y limitadas. La reflexión sobre el pasado debe servir para extraer sabiduría y evitar repetir errores, no para recrear el dolor. La planificación del futuro debe ser una guía para la acción presente, no una fuente de ansiedad paralizante. La clave radica en desarrollar la capacidad de traer nuestra atención de vuelta al presente cada vez que nuestra mente divaga hacia el pasado o el futuro. Esta práctica, similar a la meditación, fortalece nuestra concentración y nos permite experimentar la vida con mayor intensidad y claridad. Al estar plenamente presentes en cada momento, podemos responder a los desafíos con mayor eficacia, apreciar las alegrías con mayor profundidad y cultivar una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas ni de las divagaciones temporales de nuestra mente. En resumen, la rumiación del pasado y la preocupación por el futuro nos debilitan porque nos roban la energía mental del presente, nos impiden actuar con eficacia y nos llenan de emociones negativas improductivas. La filosofía estoica nos ofrece una poderosa alternativa: anclarnos firmemente en el presente, el único momento sobre el que tenemos control. Al vivir virtuosamente en el ahora, aprendiendo del pasado sin quedarnos atrapados en él y planificando el futuro sin ansiedad, cultivamos una fortaleza interior que nos permite navegar la vida con mayor serenidad y eficacia. En la siguiente sección, exploraremos otro hábito que mina nuestra fortaleza: la falta de autocontrol y la indulgencia excesiva. Hábito 5. La falta de autocontrol y la indulgencia excesiva. El quinto hábito que nos debilita es la falta de autocontrol y la tendencia a ceder a nuestros impulsos y deseos sin moderación. El estoicismo exalta la virtud de la templanza, la capacidad de moderar nuestros placeres y apetitos. La indulgencia excesiva, ya sea en la comida, la bebida, el gasto o cualquier otra forma de gratificación instantánea, nos esclaviza a nuestros deseos y debilita nuestra voluntad. La falta de autocontrol nos impide alcanzar nuestros objetivos a largo plazo y nos hace vulnerables a la frustración y el remordimiento. El estoico practica la disciplina y la moderación, no por puritanismo, sino como un medio para fortalecer su carácter y vivir una vida más plena y significativa, gobernada por la razón y no por los impulsos. En la búsqueda constante de placer y la evitación del malestar, a menudo caemos en la trampa de la gratificación instantánea. Cedemos a nuestros impulsos sin moderación, buscando satisfacción inmediata en la comida, la bebida, el entretenimiento, las compras o cualquier otra forma de indulgencia.
Si bien el placer en sí mismo no es inherentemente malo, la falta de autocontrol y la búsqueda excesiva de gratificación momentánea pueden socavar nuestra capacidad de alcanzar metas a largo plazo, debilitar nuestra voluntad y, en última instancia, disminuir nuestra felicidad general. Consideremos la analogía del barco sin timón. Cuando nos dejamos llevar por cada viento de deseo e impulso sin la guía del autocontrol, nos volvemos erráticos e incapaces de dirigir nuestra vida hacia un destino significativo. La falta de moderación nos convierte en esclavos de nuestros apetitos, dictando nuestras acciones y decisiones en función de la búsqueda de placer inmediato, sin considerar las consecuencias a largo plazo. El estoicismo exalta la virtud de la templanza, la capacidad de ejercer moderación y autodisciplina en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata de una negación puritana del placer, sino de un equilibrio racional. El estoico reconoce el valor de disfrutar las cosas buenas de la vida, pero lo hace con moderación y discernimiento, evitando que estos placeres se conviertan en amos que controlan su comportamiento y nublan su juicio. Séneca, con su aguda visión de la naturaleza humana, nos advierte sobre los peligros de la indulgencia desenfrenada. Nos recuerda que la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. La búsqueda constante de más, la incapacidad de contentarnos con lo suficiente, nos mantiene en un estado de insatisfacción perpetua. Nunca estamos realmente satisfechos porque nuestra atención siempre está puesta en el siguiente placer, en la siguiente adquisición, en la siguiente experiencia. La falta de autocontrol también debilita nuestra fuerza de voluntad. Cada vez que cedemos a un impulso momentáneo en contra de nuestro mejor juicio, erosionamos nuestra capacidad de resistir futuras tentaciones. Se crea un ciclo vicioso donde la indulgencia genera más indulgencia, dificultando cada vez más la práctica de la autodisciplina. Por otro lado, cada vez que ejercemos autocontrol, fortalecemos nuestra voluntad, construyendo una base sólida para alcanzar metas a largo plazo y superar obstáculos. Marco Aurelio, en sus reflexiones, se recordaba constantemente la importancia de la razón para gobernar los impulsos. Nos invitaba a examinar nuestros deseos y a preguntarnos si son realmente necesarios y beneficiosos para nuestro bienestar general. Esta práctica de la autoevaluación nos ayuda a distinguir entre los deseos naturales y saludables y aquellos que son puramente impulsivos y potencialmente dañinos. El estoico entiende que el autocontrol no es una forma de privación o sufrimiento innecesario, sino una herramienta poderosa para la libertad. Al dominar nuestros impulsos, nos liberamos de la tiranía de nuestros deseos. Ya no estamos a merced de cada antojo fugaz, sino que podemos tomar decisiones conscientes y racionales basadas en nuestros valores y nuestros objetivos a largo plazo. Esta libertad interior es esencial para la verdadera felicidad y la fortaleza mental. La indulgencia excesiva a menudo está ligada a la búsqueda de placer externo como una forma de llenar un vacío interior o de escapar de sentimientos incómodos. Sin embargo, esta es una solución temporal y superficial. El estoicismo nos invita a mirar hacia adentro, a examinar las raíces de nuestra insatisfacción y a cultivar la fortaleza interior necesaria para afrontar las dificultades sin recurrir a escapes dañinos. Practicar el autocontrol no significa vivir una vida austera y sin placer. Significa desarrollar la capacidad de elegir nuestras acciones en lugar de ser elegidos por nuestros impulsos. Significa disfrutar de las cosas buenas de la vida con gratitud y moderación, sin permitir que nos dominen. Significa priorizar nuestro bienestar a largo plazo sobre la gratificación instantánea. En resumen, la falta de autocontrol y la indulgencia excesiva nos debilitan porque nos esclavizan a nuestros deseos, erosionan nuestra fuerza de voluntad y nos impiden alcanzar una felicidad duradera. La filosofía estoica nos ofrece el camino de la templanza como una forma de recuperar nuestra libertad interior y fortalecer nuestro carácter. Al practicar la moderación y la autodisciplina, aprendemos a gobernar nuestros impulsos con la razón, construyendo una base sólida para una vida más plena, significativa y resistente. En la siguiente sección, exploraremos cómo la negligencia de la razón y la adopción de opiniones no examinadas también mina nuestra fortaleza intelectual y emocional. Hábito 6. La negligencia de la razón y la adopción de opiniones no examinadas. Nuestro sexto hábito debilitante es la negligencia de nuestra facultad racional y la tendencia a adoptar opiniones y creencias sin un examen crítico.
El estoicismo coloca la razón como la guía fundamental de nuestras vidas. Dejar que las emociones nos dominen o aceptar ciegamente las opiniones de otros nos vuelve vulnerables a la manipulación y nos impide tomar decisiones informadas y coherentes con nuestros valores. El estoico cultiva la capacidad de analizar, cuestionar y reflexionar sobre sus propias creencias y las del mundo que lo rodea. Busca la verdad y la claridad a través del ejercicio de la razón, evitando la impulsividad emocional y el dogmatismo. Una mente clara y racional es una fortaleza inexpugnable. En un mundo inundado de información, opiniones y creencias diversas, existe una tendencia peligrosa a aceptar ideas sin un escrutinio cuidadoso. Ya sea por pereza intelectual, por la influencia de la autoridad, por la presión social o por la resonancia emocional de un mensaje, a menudo adoptamos puntos de vista sin someterlos al filtro crítico de nuestra propia razón. Esta negligencia de nuestra facultad racional nos vuelve susceptibles a la manipulación, al error y a vivir una vida basada en premisas falsas o incompletas. Consideremos la facilidad con la que las noticias falsas se propagan en la era digital. Si no ejercemos nuestro juicio crítico, podemos ser fácilmente influenciados por narrativas engañosas que apelan a nuestras emociones o confirman nuestros prejuicios existentes. De manera similar, en nuestras interacciones diarias, podemos aceptar ciegamente las opiniones de otros sin cuestionar su validez o sus fundamentos, simplemente porque provienen de una figura de autoridad o son compartidas por un grupo al que pertenecemos. El estoicismo, en contraste, coloca la razón en el centro de una vida bien vivida. Para los estoicos, nuestra capacidad de razonar es la característica distintiva de la humanidad, la herramienta fundamental que nos permite discernir la verdad del error, lo bueno de lo malo y lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Negligenciar esta facultad es renunciar a nuestra propia autonomía intelectual y volvernos meros receptores pasivos de las ideas de otros. Marco Aurelio nos exhortaba constantemente a despejar nuestra mente de falsas opiniones. Reconocía la facilidad con la que las impresiones externas pueden nublar nuestro juicio y la importancia de someter cada idea a un examen riguroso antes de aceptarla como verdadera. Este proceso de cuestionamiento constante es esencial para evitar vivir una vida basada en ilusiones o en las agendas de otros. Epicteto, con su enfoque práctico, nos enseñaba la importancia de distinguir entre las cosas que realmente sabemos y las meras opiniones. Nos animaba a examinar los fundamentos de nuestras creencias y a estar dispuestos a abandonarlas si la razón demuestra que son incorrectas. Para el estoico, la búsqueda de la verdad es un deber moral, y la razón es el instrumento principal de esta búsqueda. La adopción de opiniones no examinadas a menudo está ligada a la influencia de nuestras emociones. Podemos ser más propensos a aceptar ideas que confirman nuestros sentimientos preexistentes o que nos ofrecen consuelo emocional, incluso si carecen de una base lógica sólida. El estoicismo nos invita a cultivar la ecuanimidad emocional para que nuestras pasiones no nublen nuestro juicio y nos impidan ver la realidad con claridad. Séneca nos advertía sobre el peligro de seguir ciegamente a la multitud. Es un gran mal ejemplo, decía, el de una multitud que peca. La popularidad de una opinión no la convierte automáticamente en verdadera o correcta. El estoico se esfuerza por pensar por sí mismo, basando sus juicios en la razón y la evidencia, en lugar de sucumbir a la presión social o al atractivo del consenso. La negligencia de la razón también puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas y mal informadas. Cuando no nos tomamos el tiempo para analizar una situación de manera lógica y considerar las posibles consecuencias de nuestras acciones, somos más propensos a cometer errores y a arrepentirnos de nuestras decisiones. El estoicismo nos insta a la deliberación cuidadosa, a la consideración de diferentes perspectivas y a la aplicación de la lógica antes de actuar. Cultivar la razón implica desarrollar habilidades de pensamiento crítico, como la capacidad de analizar argumentos, identificar falacias lógicas, evaluar la evidencia y formar juicios independientes. También requiere humildad intelectual, la disposición a reconocer nuestros propios límites de conocimiento y a estar abiertos a cambiar nuestras opiniones a la luz de nueva información o argumentos más sólidos. En resumen, la negligencia de la razón y la adopción de opiniones no examinadas nos debilitan porque nos vuelven vulnerables a la manipulación, nos llevan al error y nos impiden vivir una vida basada en la verdad y la sabiduría.
La filosofía estoica nos eleva la razón como nuestra guía fundamental, instándonos a examinar críticamente nuestras creencias, a pensar por nosotros mismos y a basar nuestras decisiones en la lógica y la evidencia. Al cultivar nuestra facultad racional, fortalecemos nuestra autonomía intelectual y nos equipamos con la herramienta esencial para navegar el mundo con claridad, discernimiento y fortaleza. En la siguiente y última sección, exploraremos cómo la falta de gratitud y el enfoque en lo que falta también mina nuestra paz interior y nuestra capacidad de apreciar la vida. Hábito 7. La falta de gratitud y el enfoque en lo que falta. Finalmente, el séptimo hábito que nos debilita es la falta de gratitud y la tendencia a enfocarnos en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que ya tenemos. El estoicismo nos invita a cultivar la gratitud como una práctica esencial para la serenidad y la felicidad. Marco Aurelio nos recordaba constantemente la abundancia que nos rodea y la importancia de valorar lo simple. La ingratitud nos mantiene en un estado de carencia perpetua, alimentando la insatisfacción y la envidia. Al enfocarnos en lo que no tenemos, ignoramos las bendiciones presentes y perdemos la capacidad de disfrutar del momento actual. El estoico practica activamente la gratitud, reconociendo el valor de lo que posee, tanto material como inmaterial, cultivando así una actitud de contentamiento y paz interior. En la constante búsqueda de más, en la comparación inevitable con los demás y en el anhelo por lo que percibimos como ausente en nuestras vidas, a menudo caemos en la trampa de la ingratitud. Nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que desearíamos poseer, en las circunstancias que querríamos cambiar, ignorando la riqueza y las bendiciones que ya forman parte de nuestra existencia. Esta mentalidad de carencia nos priva de la capacidad de experimentar alegría y satisfacción en el presente, debilitando nuestra paz interior y nuestra resiliencia. Consideremos la tendencia humana a dar por sentado lo que tenemos. La salud, las relaciones, el techo sobre nuestras cabezas, la capacidad de ver, oír, caminar. A menudo solo valoramos plenamente estas cosas cuando las perdemos o cuando vemos a otros que carecen de ellas. Esta falta de apreciación por lo que ya está presente en nuestras vidas nos mantiene en un estado de insatisfacción perpetua, alimentando un ciclo interminable de deseo y frustración. El estoicismo, en contraste, nos invita a cultivar una profunda y activa gratitud. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba constantemente la abundancia que lo rodeaba, incluso en medio de las dificultades. Nos animaba a apreciar las pequeñas cosas, los placeres sencillos, las relaciones significativas. Para el estoico, la gratitud no es simplemente un sentimiento pasivo, sino una práctica deliberada, una forma de enfocar nuestra atención en lo positivo y de reconocer el valor de lo que poseemos. Séneca, con su sabiduría práctica, nos urgía a contar nuestras bendiciones, no nuestros problemas. Al dirigir nuestra atención hacia lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva y cultivamos una sensación de contentamiento. Esta práctica no niega las dificultades o los desafíos que podamos enfrentar, pero nos ayuda a mantener una visión equilibrada y a reconocer que incluso en medio de la adversidad, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. La falta de gratitud a menudo está alimentada por la comparación social. Nos medimos con los demás, enfocándonos en lo que ellos tienen y nosotros no. Esta comparación constante genera envidia y resentimiento, impidiéndonos apreciar nuestra propia situación y nuestros propios logros. El estoicismo nos invita a centrarnos en nuestro propio progreso, en cultivar nuestras propias virtudes, en lugar de dejarnos consumir por la comparación con los demás. Cada individuo tiene su propio camino y sus propias bendiciones. Epicteto nos recordaba que no debemos desear que las cosas sean diferentes de lo que son, sino desear que sean como son. Esta aceptación de la realidad, combinada con la gratitud por lo que tenemos dentro de esa realidad, es una clave fundamental para la paz interior. Luchar constantemente contra lo que es solo genera frustración. Aprender a apreciar lo que sí tenemos, incluso en circunstancias imperfectas, nos permite encontrar alegría y contentamiento en el presente. La práctica de la gratitud tiene numerosos beneficios psicológicos. Se ha demostrado que aumenta la felicidad, reduce el estrés, mejora las relaciones y fomenta la resiliencia. Al enfocarnos en lo positivo, entrenamos nuestra mente para buscar y apreciar lo bueno en nuestras vidas, creando un ciclo virtuoso de bienestar.
Cultivar la gratitud puede ser tan simple como tomarse unos momentos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos. Esto puede incluir cosas materiales, como un hogar o alimento, pero también aspectos intangibles, como la amistad, la salud, la capacidad de aprender o la belleza de la naturaleza. Expresar nuestra gratitud a los demás también fortalece nuestras relaciones y fomenta un sentido de conexión. En resumen, la falta de gratitud y el enfoque en lo que falta nos debilitan porque nos privan de la alegría presente, alimentan la insatisfacción y nos impiden reconocer la abundancia que ya existe en nuestras vidas. La filosofía estoica nos ofrece una poderosa alternativa: cultivar una gratitud activa y profunda por lo que tenemos. Al cambiar nuestro enfoque de la carencia a la abundancia, aprendemos a apreciar el valor de cada día, a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a construir una base sólida para la paz interior y la resiliencia. Con este séptimo hábito explorado, hemos completado nuestro viaje a través de las trampas que, desde la perspectiva estoica, minan nuestra fortaleza. Espero que esta reflexión haya sido de utilidad en su propio camino hacia una vida más plena y virtuosa.